Hola para todos, un feliz día para cada uno de ustedes. El Señor los bendiga, Cristo Jesús sea prosperándolos, el Espíritu Santo llenándolos de sabiduría y guiándolos, y que sea el Padre Creador, el Padre Celestial, quien provea todos los recursos espirituales y materiales que cada uno de ustedes necesitan. Les saludo aquí desde Bogotá y bendigo sus ciudades donde ustedes viven, sus localidades. Bendigo también sus países donde ustedes nos escuchan. Y por supuesto, que Dios bendiga su vida y la vida de su familia. Que Dios les añada cada día más bendiciones. Y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, sobre cada uno de ustedes. Yo quiero ir a la reflexión. Quiero dejarles una reflexión hoy muy corta para meditar en ella, ¿no? Para meditar en ella. Y quiero leerles Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 1. Es muy fácil, lo hemos leído todos. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Permítame, lo leo nuevamente. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. A mí me llama poderosamente la atención porque estamos viviendo tiempos de transición. Estamos viviendo un tiempo de cambios drásticos. Estamos viviendo tiempos de demasiada zozobra, demasiada oscuridad, demasiada incertidumbre por el futuro, por el mañana de nuestros hijos, por nuestro propio futuro. Estamos allí parados en este mundo y como que tú miras a un lado, miras al otro, miras adelante, miras atrás y ves mucha oscuridad, mucha incertidumbre. De hecho, se han multiplicado las consultas a psicólogos a causa de estos trastornos psicológicos, emocionales que está dejando esta situación de oscuridad en las personas. Y allí uno comienza a preguntarse como creyente: Dios, ¿qué será? ¿Qué iré a hacer? ¿Cómo será mi vida? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces todos empezamos a pensar esas cosas. Pero aquí me llama algo poderosamente la atención, porque lo que leímos a nosotros nos debe generar confianza, fe, optimismo, determinación, paz, seguridad. Entonces aquí se está hablando de Cristo. Entonces el Verbo, vamos a resaltar, la palabra el Verbo hace referencia a Jesucristo, o a Cristo mejor. El Verbo se refiere a Cristo. Recuerde que Él es el Verbo, ¿no? El Verbo, Él es el Verbo. La Biblia lo presenta como el Verbo. Entonces Cristo es el Verbo. Pero hay algo importante que dice acerca del Verbo. La Biblia en Juan dice de dónde proviene el Verbo. Y dice que el Verbo en el principio ya existía. Esto es demasiado bueno. Esto es demasiado poderoso. El Verbo, Cristo, a quien vimos caminando entre nosotros con apariencia de hombre, a quien vimos haciendo unos milagros inmensamente poderosos, a quien vimos amando a todas las personas, a quien vimos ser crucificado, etcétera, resucitado. Dice que el Verbo, Cristo, ya existía en el principio. Entonces, cuando tú vas al principio, nosotros tenemos que entender que la Biblia no está hablando del principio de la Biblia, sino el principio antes de la Biblia. Aleluya. El principio de la Biblia que nosotros leemos constantemente es el libro de Génesis, el libro de los principios. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Entonces para nosotros ese es el principio, pero no para Dios. Para Dios el principio es otro, antes del libro de Génesis. Así que hay dos principios, el principio bíblico de Génesis y está el principio espiritual, el principio de Dios. Y ese principio es donde dice que Dios, o sea, Cristo, ya existía en el principio. O sea que Él supera toda expectativa de tiempo. Él no tiene tiempo determinado. Él ya ha existido antes de Génesis 1:1. Él ya existía. Y de ahí para allá, ¿quién siempre ha existido? Porque Él es eterno. ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Por qué es importante para nosotros? Porque si Él ha existido siempre, quiere decir que tiene poder para existir siempre. Y si Él tiene poder para existir siempre, pues yo creo que al Señor, a Él, al Verbo, a Cristo, y ahora que tú tienes el Verbo en tu corazón, a Él no le va a quedar grande sacar tu vida adelante. A Él no le va a quedar grande ayudarte, darte la mano. A Él no le va a quedar difícil o imposible, digamos, hacer un milagro de sanidad en ti o en esa persona que lo necesita. En el principio era el Verbo ya existía. Dios mío, Él ha bendecido a mucha gente a través de las vastas épocas. Él ha bendecido, Él ha ayudado al ser humano, lo ha levantado, lo ha fortalecido, ha ayudado familias. Bueno, esta no va a ser la excepción, amigo y amiga. Él lo va a seguir haciendo, porque Él tiene demasiado poder. Siempre ha existido. Entonces, Él sabe cómo hacer las cosas. Él sabe hacia dónde te lleva. Él te ha dado un propósito y Él conoce el propósito que te dio. Así que Él no te va a abandonar. A Él no le va a quedar grande tu vida. A Él no le va a quedar grande ayudar a tus hijos. A Él no le va a quedar grande bendecir tus finanzas, multiplicarlas. No. Él ya ha existido. Él ya sabe cómo ayudar al ser humano, cómo ayudar a las personas. Así que levántese y diga, mi Cristo ha existido desde el principio. Diga conmigo, ese Cristo estaba con Dios. Aleluya, quiere decir que Él sabe todo de ti. Y en los próximos días hará la intervención y te ayudará a dar un paso de fe hacia adelante. Espero que esta reflexión sea de su agrado y le llene de sabiduría y del Espíritu Santo. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones.